¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Unas 1.700 empresas cooperativas, aproximadamente, están constituidas en la región de Murcia con una facturación de unos 2.500 millones de euros y que dan empleo a unas 20.000 personas, la mayoría de ellos con carácter indefinido. Son números redondos, números grosso modo, pero suficientemente reveladores como para considerar al cooperativismo como un agente económico de primer orden cuya opinión debe ser escuchada, debe ser tenido en cuenta a la hora de trazar las políticas económicas y de empleo. Juan Antonio Pedreño es el presidente de Ucomur y representa a este sector en Murcia, en España y también desde hace poco en Europa tras acceder a la presidencia de la Social Economy Europe. Juan Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Una región como Murcia y un municipio como Molina de Segura, por empezar con una pregunta muy concreta, dos territorios muy activos, los dos, aunque uno forme parte del otro naturalmente, en el mundo del cooperativismo y de la economía social, están atravesando una etapa de incertidumbre política que no sabemos cuánto se va a prolongar en el tiempo. ¿Esto puede dificultar o retrasar o ralentizar algunos proyectos? Pues hombre, yo pensaba realmente que no iba a ser así, pero el resultado de estos primeros 3 meses del año, por lo menos en el ámbito de la región de Murcia y evidentemente con la trascendencia que tienen las decisiones que se tomen a nivel estatal, pues la verdad es que no acertamos a entender que no sea otro el criterio que está haciendo que se esté ralentizando la incorporación de personas a las cooperativas, la creación de empresas cooperativas. Hemos terminado el año 2015 con unas cifras que no habíamos tenido desde hace más de 15 años. Hemos alcanzado el mayor número de personas trabajando en el cooperativismo de toda la historia. Hemos creado este año 2015 1.600 empleos netos. Los que se marchan por los que entran por los que desaparecen netos, 1.600, una cifra que no habíamos tenido en los últimos años, prácticamente nunca. Y hemos empezado el año 2016 y está ralentizado en aproximadamente un 20% las cifras que teníamos respecto a 2015, sin ninguna cuestión especial. Todos los proyectos están ahí, pero de hecho tenemos cerca de 100 proyectos que están de momento un poco paralizados. Tenemos 100 proyectos, estamos analizando, pero están paralizados, no se terminan de constituir las cooperativas, no se terminan de incorporar los proyectos de creación de empleo, de incorporación de personas a cooperativas que ya están constituidas. Bueno, está como si estuviera la gente preocupada por la inestabilidad política que está generándose en el ámbito del Estado, por cómo puede influir esa inestabilidad. Yo creo en la región, a lo mejor es un juicio personal que no tiene que ver, pero tampoco encontramos ninguna razón aparente que nos diga lo contrario. Por tanto, yo creo que en este sentido sí creo que está influyendo en cierta manera esa ingobernabilidad que hasta el momento estamos teniendo y que se presupone que va a durar como mínimo 3 meses más y posiblemente hasta septiembre no tengamos una gobernabilidad real en el gobierno de España, ¿no? Y por tanto las decisiones que se tomen allí pues posiblemente puedan influir aquí también en este sentido. Y esa preocupación, esa inseguridad, esa, no quiero decir desconfianza, pero también existe un poquito, pues yo creo que está sirviendo de catalizador negativo, en este caso, no un catalizador positivo, sino negativo, de ralentizador de la situación de creación de empleo y empresas. Y en el ámbito de Molina de Segura, que es un municipio muy activo también en el ámbito de la economía social y del cooperativismo, pues bueno, vamos a esperar ahora a ver qué ocurre con el cambio de alcalde. Esperemos que no tenga que ocurrir nada especial, que haya acuerdos, que no miremos en general más por los intereses particulares que por los intereses generales, que es lo que realmente nos interesa a todos en la región. Y en este sentido pues vamos a ver cuáles son las decisiones que toman los políticos. Haciendo honor a la verdad hay que decir que Eduardo Contreras ha sido siempre un baluarte político. Ninguno somos imprescindibles, es verdad, pero Eduardo Contreras ha sido un baluarte político de mucho peso para el mundo del cooperativismo en Molina y en la región, porque lo ha dicho donde se ha puesto que él cree a pies juntillas en el cooperativismo y en la economía social. Lo ha dicho y lo ha demostrado, y por ejemplo en el ámbito del cooperativismo de enseñanza, Molina de Segura es el primer municipio de España en mayor número de cooperativas de enseñanza por metro cuadrado, por decirlo de alguna forma. Ha cubierto las necesidades del municipio desde el ámbito cooperativo y esto pues siempre se lo hemos agradecido públicamente y privadamente en este sentido. Y es verdad que ha sido un defensor de los valores, de los principios y de lo que el cooperativismo aporta. No en vano, muchas empresas, algunas empresas reconvertidas de la economía social tienen su sede en Molina de Segura. Algunas empresas que salieron, por ejemplo, de Valeo,
desde hace su tiempo se instalaron en Molina de Segura y están ahí funcionando perfectamente. Bueno, y en definitiva apostó porque la economía social dirigiera en su momento una escuela-taller de Molina, intentando crear cooperativas con todos los alumnos que formaban parte de la escuela-taller. Ha sido una persona, creo, relevante, muy relevante en general en la gestión municipal, un político de raza y de talla en la región de Murcia y un defensor del cooperativismo. Usted acostumbra a mantener reuniones periódicas con los representantes de los diferentes partidos políticos de la región, especialmente en los periodos preelectorales, y quizá con algunos matices, pero todos muestran su apoyo incondicional al modelo empresarial que representa el cooperativismo. Bueno, porque la trayectoria que lleva en el mundo de las cooperativas y de la economía social en la región de Murcia es incontestable, ¿no? Siendo así, es decir, que todos apoyan este modelo, ¿por qué habría de afectar la inestabilidad política que tenemos en este momento o la falta de mayoría estable que tenemos en este momento al crecimiento de las empresas cooperativas? No debería ser así. Si todos apoyan, no debería generar esa suspicacia, esa desconfianza que parece estar detrás de este freno, ¿no? Que está bueno, como he dicho antes, es una opinión particular, ¿no? Sí, ya. Pero yo creo que el cooperativismo y la economía social forman parte de un todo, del todo general. Y el todo general es de cierta inseguridad, de ciertas dudas. Generación de dudas, de decisiones que se toman. Es verdad que todo el mundo mira por el bien de la región y por tanto eso es importante y es verdad que estamos... Pero yo creo que de alguna manera las decisiones que no se están adoptando, por ejemplo, en el ámbito estatal, puede ser que estén generando también dudas aquí en la región de Murcia en este sentido. Y es verdad lo que decía de que todos los partidos... la respuesta que hemos tenido de todos los partidos en la región de Murcia especialmente ha sido de una apuesta fortísima por el cooperativismo, sin ningún género de dudas. Y es más, el Partido Popular, el Partido del Gobierno, ha incrementado este año el 50% la dotación presupuestaria para la economía social y por tanto el cooperativismo forma parte de la economía social. Y es verdad, no debería haber ninguna consecuencia lógica que nos llevara a la conclusión que he señalado antes, porque tenemos más recursos, más posibilidad de crear empleo, tenemos más ayudas para la creación de empleo, todos los partidos que han manifestado públicamente su apoyo al cooperativismo, no debería de haber ninguna duda de este tipo, pero evidentemente no tenemos ninguna razón de ser por la cual tenemos en este momento de traslación del 2015 al 2016 cerca, como he dicho antes, de 100 proyectos analizados y de esos 100 proyectos que han estado esperando que entrara el 16 para ponerse en marcha y su estudio de viabilidad en la mayoría de ellos lo permite, pues de momento nos han dicho que esperemos un poquito. Tenemos posibilidad de crear empleo en algunas de las empresas que pueden incorporar personas ya bien como socios o bien como trabajadores y de momento también están esperando. No tenemos ninguna razón lógica ni para una cosa ni para la otra, es decir, no tenemos dudas respecto de la apuesta política por el cooperativismo, pero tampoco tenemos una razón que nos lleve a decir por qué se ha paralizado esta incorporación de personas, esta creación de empleos o esta creación de empresas. Y por tanto lo único que analizamos nosotros particularmente es que seguramente algo hay y posiblemente, y como he hecho es una interpretación, posiblemente sea las dudas a nivel de gobernabilidad del Estado lo que está influyendo en ese caso en la región de Murcia. Esa disminución del 20% en el ritmo de creación de empresas, de inversión, de creación por tanto de empleo, ¿debería ser algo preocupante o podemos pensar que es una cosa coyuntural? ¿Se compadece o no de alguna manera con digamos, la supuesta recuperación que se estaba experimentando en la creación de empresas y en la recuperación del empleo y que además a final de 2015 los datos parece que sí guardaban cierta... ¿Debería ser algo preocupante o en principio lo podemos Yo creo que debemos de ser tranquilos, porque lo preocupante sería que no tuviéramos proyectos empresariales. Pero tenemos ahora mismo, como digo, más de 100 empresas, más de 100 grupos de personas que han decidido que quieren empezar un proyecto y hemos analizado su proyecto. Estamos analizando 100 proyectos empresariales en este momento. Bueno, pues yo creo que sería preocupante que tuviéramos 20. Si tuviéramos 20, entonces sí estaríamos muy preocupados. Pero con 100 proyectos empresariales, yo creo que posiblemente están esperando una cierta llamada de seguridad en este caso para decir, pues adelante, ya vamos. O que puedan salir las ayudas definitivas de la orden de economía social, o que se desbloquee el gobierno. Porque es verdad, no cabe ninguna duda, aunque haya un gobierno regional, si hubiera un gobierno estatal que no apostara por el ámbito global de la economía social o del cooperativismo, evidentemente se resentiría ese apoyo, ¿no?
Pero yo creo creo que como mínimo tenemos que ser prudentes hasta junio, porque evidentemente yo creo que esto es una cuestión que se va a desbloquear y posiblemente me gustaría, es una voluntad más que otra cosa, una ilusión de que volviéramos a la cifra que teníamos el año anterior. Ha comentado hace un momento el aumento en la dotación presupuestaria del 50% para la economía social en los presupuestos regionales. Sin embargo, también hace unos meses saltaron, no iba a decir saltaron las alarmas, no es la expresión correcta, pero se originó cierta preocupación en determinados sectores como consecuencia de las enmiendas que se habían presentado a los presupuestos regionales. Entre ellos, el recorte, llamemos así coloquialmente, a la educación concertada. ¿Aquello cómo quedó? ¿Se limaron las perezas? ¿Se ha podido retocar el presupuesto? ¿Cómo quedó finalmente aquello? Bueno, aquello está igual que estaba. Sí que es cierto que yo he mantenido reuniones con los diferentes partidos políticos. Sí que es verdad que las cifras que nosotros en su momento dábamos se corresponden con la realidad. Es decir, que en este momento siguen faltando recursos para tener la dotación presupuestaria que hace falta para todo el año 2016, no solo para ahora, sino también a partir de septiembre. Pero creo que hay una voluntad de disposición, en este caso, por los diferentes partidos, de poder incorporar los recursos necesarios para que no se produzca ninguna, ni reducción de unidades, ni cierre de centros, ni nada. Es verdad que comparecemos en la Asamblea Regional, previsiblemente la segunda semana de abril, ante la Comisión de Educación para analizar esto. Y ahí es donde vamos a saber realmente cuál es la respuesta real de los partidos políticos. El partido que gobierna, el Partido Popular, ha mostrado su disposición, evidentemente, a recuperar las cantidades que había, y lo que tengo que decir es que la voluntad del resto de los partidos hasta ahora en las conversaciones ha sido positiva para recuperar las cifras que realmente hacen falta para que no se produzcan ni cierres de centros, ni disminución de alumnado, ni disminución de profesorado, ni nada. Y por tanto yo espero y confío, y lo veremos a partir del día, creo que es 11, el día que posiblemente sea la comparecencia en la Asamblea, pues cuál es la disposición. Si no es la que esperamos, evidentemente este tiempo de calma, entre comillas, que estamos teniendo, pues nos hará preocuparnos mucho más y salir a la opinión pública pues para decir cuál es la realidad. Porque las cifras que en este momento tenemos y que hemos manifestado y que hemos entregado a los partidos políticos nos han reconocido que son cifras correctas. Bueno, proyectos hay, como decía usted hace un momento, que eso es lo importante, aunque estén un poco ralentizados, y Ucomur no cesa en su actividad y va a poner en marcha un nuevo programa de tutorización de empresas que se quieran reconvertir en cooperativas. ¿Eso es así? Sí, bueno, desde el año pasado tenemos, Murcia es la primera comunidad, la primera región de Europa en reconversión de empresas mercantiles en empresas cooperativas. Pero no podemos pararnos simplemente en la reconversión. Las personas que se quedan en una reconversión porque el dueño o los anteriores dueños se marcharon son los trabajadores. Normalmente los dirigentes no se suelen quedar. Los trabajadores saben muy bien trabajar, pero a veces les faltan conocimientos, les faltan posibilidades para gestionar correctamente la dirección de una empresa. Lo que queremos efectivamente es hacer un proyecto piloto, elegir 8 o 10 empresas de las que se han reconvertido, que sean potencialmente creadoras de empleo, que sean potencialmente empresas que estén abiertas a abrir mercado, que tengan un número de empleos razonable como para necesitar un apoyo determinado, o que estén en un sector puntual que necesiten ese apoyo de tutorización. Y lo que queremos es elegir esas 6 u 8 empresas, ponerles tutores a las empresas que dirijan las empresas y que por tanto no caigamos en el error de empresas que pueden ser perfectamente válidas porque llevan años desde que se marcharon los dueños, están funcionando perfectamente con sus limitaciones, pero están funcionando y algunas han creado empleo, que vayamos a abandonarlas. Es decir, necesitamos que el gobierno regional apueste porque aquí hay empresas que tienen 20, 15, 10 trabajadores. Estamos hablando de empresas con un número determinado, con sus problemáticas, con sus limitaciones, pero necesitan que se les apoye en lo que es gestión de la propia empresa. Y ese es el proyecto que hemos planteado tanto al gobierno regional, a su presidente, como al consejero Juan Hernández. Y la respuesta que tenemos es positiva en principio. Yo espero que en la próxima asamblea que tengamos nosotros como Ucomur ya podamos decir cuáles son las empresas y cómo está poniéndose en marcha este proyecto. Y bueno, vamos a intentar no solo salvar los puestos de trabajo, sino salvar y potenciar las empresas de cara al futuro. Sobre esto hemos hablado más de una vez, me refiero a la financiación de las empresas, pero con el actual escenario, con el precio del dinero a unos niveles nunca conocidos en Europa,
¿Lo están teniendo más fácil quienes quieren crear una cooperativa para obtener la financiación, o seguimos estancados en eso que hemos hablado otras veces, de que no fluye el crédito como cabría esperar, y más en un escenario como el que estamos? Pues realmente debería ser mucho más fácil, pero siguen existiendo las fronteras que son las peticiones de garantías, etcétera, y por tanto no podemos decir que fluye con normalidad. A pesar de que sea más barato. A pesar de que sea más barato. Que sea más barato no quiere decir que luego no se pidan garantías para prestar el dinero. Y lo que están exigiéndose son prácticamente el mismo nivel de garantías que se exigía anteriormente, con lo cual no está llegando con facilidad el dinero a las empresas. Lo que debería de hacerse es, bueno, hace poco el ICREF firmó un acuerdo con 6 entidades financieras para incluso avalar la comunidad autónoma proyectos que fueran rentables. Estas son medidas que hay que adoptar. Es decir, si hay un proyecto rentable, si hay un proyecto que tiene un impacto social importante en el territorio donde se encuentra, si hay un proyecto que aporta además un impacto socioeconómico en ese pueblo de valor añadido, o que mantiene empleo, que hace que muchísima parte de algunas pedanías, de algunos pueblos, estén trabajando en esa empresa, a lo mejor no tiene los recursos, la costilla suficiente como para aportarle las garantías a la entidad financiera. Ahí es donde el gobierno regional, creo, que puede introducir una medida diferenciadora en este caso, y es ese proyecto por A, por B, por C, por las cuestiones y por las razones que sea, hay que apoyarlo. Y entonces avalar en parte, ese proyecto para que el proyecto salga adelante. Bueno, yo creo que el ICREF está en disposición de hacerlo ahora, me parece una buena medida que lo vaya a hacer con las entidades financieras con las que ha firmado los acuerdos, pero yo creo que, contestando un poco a la pregunta, las dificultades siguen siendo, si no las mismas, primas hermanas. Y eso que las políticas económicas que trata de poner en marcha la Unión Europea son tendentes a forzar, entre comillas, a los bancos a que hagan circular el dinero, penalizándoles un poco por capitalizar demasiado los fondos, y que hacerlo circular, pero ni con esas. Sí, pero sí es que tenemos que ver un poco ahora que incluso cuando vas a entidades financieras a pedir a título particular, a título particular, no te lo ponen al 0% ni al 0,1%. Estamos hablando de que hay limitaciones personales, te exigen las garantías y bueno, pues tiene un precio el dinero también en este sentido. No está circulando, ni creo que como querría en este caso la Comisión Europea, la Unión Europea, Juncker o quien correspondiera, no está funcionando, o por lo menos no está funcionando, no está llegando a las empresas con la facilidad y necesidad que tienen estas empresas de que les llegue el dinero. Y para la empresa en general y para la cooperativa en particular, la internacionalización sigue siendo uno de los caminos importantes. Digo esto porque el 7 de abril se celebra un foro de internacionalización de las empresas en el que participa activamente CEPES también, ¿no? Sí, hemos firmado un acuerdo con el Gobierno de España. Va a venir al foro también la ministra Fátima Báñez, va a venir al foro, va a estar el presidente de la comunidad. Efectivamente, entendemos que esta es una de nuestras asignaturas pendientes en general. Las empresas tenemos que abrir mercados al exterior y hay muchas fronteras de miedos, hay muchas fronteras de temores, los idiomas limitan también, no todo el mundo que quiere se atreve a hacerlo fuera, ¿no? Lo que queremos intentar es orientar, ayudar, quitar miedos, poner la posibilidad de que se les analice su empresa y su proyecto para ver si es susceptible de tener una ayuda para salir al exterior, si su proyecto merece la pena, tiene mercado en el exterior, que conozcan los mercados que hay fuera, cómo pueden llegar. Y ese es el objetivo fundamentalmente de estas jornadas, ¿no? Hemos firmado un acuerdo con Cámara de España, CEPES, la Confederación de la Economía Social a nivel del Estado español, y Cámara de España con el Ministerio de Empleo, para hacer en primera fase 5 foros en toda España. El primero se va a hacer en Murcia, que permitan dar a conocer, difundir las necesidades o las bondades de la internacionalización y informar de cómo abrir mercados, cómo de la regionalización a la internacionalización se puede conseguir que tu producto llegue a los lugares que puede ser comprado. En fin, intentar, como digo, restarle, quitarle en la mayor parte de lo posible esos miedos en primera instancia. Segundo, le vamos a ayudar a las empresas que quieran a hacerles un estudio de un análisis de su empresa gratuito, pues para ver si su empresa tiene perspectivas de futuro, en qué mercado podría ser, etcétera. Y luego a partir de ahí vamos a tener una posibilidad de ayudarles permanentemente, tanto UCOMUR como Cámara de Comercio de Murcia también, para sus salidas al exterior.
Bueno, esto es un proceso que en primera fase empieza ahora, va a durar todo el año 2017, previsiblemente se va a ampliar al 2018 y vamos a ver qué empresas vienen, cuáles están interesadas. Yo creo que fundamentalmente hay que visibilizar, la empresa tiene que visibilizar que la internacionalización puede ser una de las soluciones a la viabilidad de su empresa. Y lo que queremos precisamente es ayudarle a que lo vean. El otro día publicaba el diario El País un reportaje sobre el tren que hace el recorrido, tren de mercancías que hace el recorrido más largo del mundo entre Madrid y China, y el reportaje contaba que el viaje de China a Madrid del tren viene repleto, sobre todo de artículos para los múltiples bazares chinos que hay por toda España. Pero el viaje de ida de Madrid a China, el tren va medio vacío. Algunos empresarios daban su testimonio, decían, algún empresario del sector del vino y tal, que la gente tiene miedo a, no conoce el mercado, tiene miedo a exportar, pero a ellos les va bien. Y además utilizaban ese medio que era más barato y más corto en el tiempo que el barco, ¿no?, para ir a ese punto, a China. Pero decían eso, que les daba miedo, que no conocían los mercados. Pues son los temores, no sabes qué te vas a encontrar, no sabes los riesgos que vas a tener. Bueno, pero también en destino les vamos a ayudar. Esa colaboración que vamos a tener con cámaras también les va a ayudar en destino a estar allí, a tener una persona allí que les pueda ayudar en la ciudad de origen a la que vayan normalmente, ¿no? Pero efectivamente son temores de no conocer cuando sales de nuestras fronteras, el idioma es un freno importante, no terminas de confiar en lo que te vas a encontrar. Bueno, pues toda esta nube de problemática es la que queremos eliminar, que se vaya la nube gruesa y se quede una nube o no haya nube que permita que efectivamente veamos que hay que ir al exterior, veamos que se puede internacionalizar gran parte de los productos que tenemos en la región y que efectivamente ese tren a corto plazo pueda ir para allá lleno y para acá venga lleno, pero para allá que vaya lleno. Y una última cuestión, con la perspectiva que le da ahora la presidencia de la Social Economy Europe, ¿cuáles son los retos de la economía social en el conjunto de Europa? Pues el primero es la visibilidad. Primero es que Europa conozca en profundidad lo que la economía social aporta, cómo los políticos tienen que apostar por un plan integral de desarrollo de la economía social. Nos está costando bastante, pero por ejemplo, el día 12 de abril nos vamos a reunir con la comisaria de Empleo, con Bieńkowska, pues para plantearle un plan de acción en favor de la economía social. En la conferencia de Luxemburgo de diciembre pasado, 6 países adoptaron como prioridad la economía social. Hablo de Francia, de España, de Italia, de Luxemburgo, de Eslovenia, de Eslovaquia. Se van a incorporar Bulgaria y Portugal en breve. Estos 8 países le van a mandar una carta a Juncker para que sean recibidos para ver cómo se pueden promover medidas en favor de la economía social. Pero todo esto pasa porque se conozca la economía social, porque los responsables políticos la conozcan en profundidad. A veces en el seno de la Comisión no se conoce en profundidad todo lo que aporta. De hecho, no había una unidad de economía social hasta hace unos meses. Ya hay una unidad de economía social. Bueno, pues esa unidad de economía social ahora se ha dado cuenta, sabe que hay más de 2 millones de empresas de economía social en Europa, que más de 14 millones y medio de personas forman parte de las empresas de economía social. Saben que están apostando por otro tipo de empresa, por otros valores, por otros principios, por otro compromiso, que la economía social en el sur de Europa es muy intensiva en mano de obra y por tanto muy importante para mantener muchos empleos y muchas empresas. Que la economía social en el centro de Europa y hacia el norte es muy intensiva en socios que llevan su producto a cooperativas o a empresas de economía social para que comercialicen. Bueno, se están dando cuenta de las bondades de la economía social. Yo creo que dentro de que el primer objetivo es la visibilidad, conocer, dicen que no se ama lo que no se conoce, por tanto nosotros queremos que se conozca para que se ame. Hemos tenido la suerte de tener a un ministro luxemburgués, en la presidencia luxemburguesa que ha finalizado ahora, defensor absoluto de la economía social y ha puesto en danza, en colaboración con nosotros, todas las instituciones europeas. Tenemos la suerte de tener un intergrupo de economía social en el Parlamento Europeo, del que es vicepresidente Ramón Luis Valcárcel, y es copresidente del intergrupo de economía social, también defensor de la economía social. Bueno, pues en este sentido, el Parlamento Europeo sí que tiene 20 años ese intergrupo y le da valor, pero al final quien ejecuta es la Comisión. Y por tanto quien tiene que conocer es la Comisión que tiene que poner en valor. Pues lo que hemos acordado es el día 12 tener una reunión, bueno, nos va a recibir la comisaria para plantearle un plan de acción integral
de desarrollo de la economía social en Europa. Bueno, yo creo que este es el primer objetivo. El primer objetivo es que se conozca, que se visibilice, que se sepa lo que significa en cada uno de los países. No voy a decir aquí cifras globales, pero son espectaculares las cifras que hay en algunos países. Por ejemplo, en Italia hay 35.000 cooperativas de iniciativas sociales dedicadas a los servicios sociales. Solo en Italia 35.000 cooperativas dedicadas a los servicios sociales, que prácticamente están monopolizando los servicios sociales en empresas cooperativas. Bueno, pues en Europa hay empresas enormemente grandes bajo la forma cooperativa o de cualquier otra empresa de economía social. Y esto es lo que hay que dar a conocer. La comisaria viene de Polonia, su orientación no era la más receptiva en su inicio al modelo de economía social, pero ya va conociendo, nos recibe, no nos había recibido un comisario de empleo nunca a la economía social, y vamos a ver a partir del día 12 cuál es esa disposición para que en el 2017 ya se introduzcan medidas favorecedoras para un plan europeo de acción en favor de la economía social. Y eso es lo que nos hace falta sobre todo. Y ahí hay medidas de financiación, de cómo se van a poner medidas, que luego esto tiene que caer como una lluvia fina en los diferentes Estados miembros. El Consejo de la Unión Europea en diciembre tomó, entre las decisiones, identificó la economía social como un motor en este momento, un motor en Europa para creación de empleo en Europa, y que por tanto había que potenciarlo y hacerlo. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente las decisiones del Consejo, o de la Conferencia Europea, o del propio Parlamento Europeo, o del Comité de las Regiones. Basta señalar que en los últimos 10 años ha habido más de 200 informes elaborados por estas instituciones en favor de la economía social. Bueno, pues yo creo que llega el momento ahora de recoger todo ese acervo político, informativo, para traducirlo a medidas. No nos valen, entre comillas, las buenas palabras de sois muy buenos, estáis trabajando muy bien, pero no pongo medidas. No, está muy bien, somos muy buenos, estamos trabajando muy bien, estamos haciendo mucho por los diferentes países en Europa, pero ahora queremos medidas concretas que aporten formas de financiación, formas de desarrollo empresarial, formas de cómo afrontar la educación y la promoción en el ámbito de la economía social, en fin, medidas que fomenten y desarrollen mucho más concretamente el modelo de empresas de economía social. Bueno, pues se trata de que todas estas acciones, unas de carácter más global, otras de carácter más local, funcionen y sirvan para que no se estanque el crecimiento continuo que ha ido experimentando siempre en Europa, en España y en la región de Murcia en particular, la economía social y el cooperativismo en concreto, y que ese freno que se ha detectado en estos primeros meses del año sea una cosa coyuntural. A ello ayudará naturalmente si hay un poco de estabilidad política, que yo no digo mayorías políticas, la estabilidad política no tiene que ir necesariamente unida a las mayorías políticas. En fin, llevamos ya... Efectivamente, un poco de entendimiento. Llevamos ya unos cuantos años de democracia, a ver si eso que decimos de vez en cuando de que somos un país maduro democráticamente, si de verdad lo demostramos, ¿no? Que sería muy interesante. Pues confiamos en que sea así. Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, muy amable, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes también, le agradecemos su compañía, nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.